Soy Oscar Roballo, profesor principal de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario. Soy Sandra Rojas, profesora asociada de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia. Hola Sandra, mucho gusto por acompañarnos. Vamos a hablar de nuestro proyecto de investigación. Gracias por la invitación, Oscar, y bueno, ya les contaremos. Estamos hablando de nuestro proyecto de investigación sobre los niños y cómo los papás son un agente de socialización en su relacionamiento con los medios digitales, particularmente los medios digitales móviles a través de los smartphones. Pero yo creo que ellos quieren saber cómo empezó todo. Y todo empezó por un proyecto que tenías tú hace unos 10 años, ¿cierto? Donde sí, los padres tenían ese rol mediador, pero esta vez en las marcas. Luego empezamos a leer un poco más sobre el acercamiento digital, sobre publicidad digital, y tú un día hiciste un clic con este proyecto. ¿Por qué no miramos? Los niños ya tienen celulares, prácticamente a más temprana edad les regalamos celulares para que se entretengan, para que se conecten con el mundo, como agente de socialización. Y bueno, ¿cuál es el rol ahí de los padres? Todo empezó así. Lo conectamos con, obviamente, un vacío en la literatura, ¿cierto? Nuestro objetivo principal es aportar a la literatura académica como investigadores en la universidad, cada uno, y encontramos un vacío con respecto a esa relación de los papás con los niños y cómo podían ellos influir en ese relacionamiento con los medios digitales. Y sobre todo nos llamaba la atención el hecho de que el ser el smartphone un dispositivo ya de uso personal y con los niños teniendo más acceso a él, ¿cuál era ese rol de los papás en esa interacción entre los niños y la publicidad digital móvil? Con esa conceptualización en mente, Oscar armó un semillero de investigación que empezó a explorar posibles escalas de medidas, más bien instrumentos, y a partir de esa exploración inicial de ellos diseñamos un instrumento para Colombia. Y ahí surgió la relación tuya con las profesoras de España. Exactamente, ya había un conocimiento, un vínculo con unas profesoras en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad del País Vasco. Esa conexión entre instituciones realmente se da es por un conocimiento previo personal, ¿no? Y por cierto intercambio académico, y cuando uno ve la oportunidad simplemente establece otra vez ese contacto, y luego se sumó la profe Ligia en la Universidad Panamericana en México. Sí, porque dijimos, bueno, ya que estamos viviendo en Colombia y en España, ¿por qué no incluir otro país en esta medición? Y bueno, a partir de una colega allá en México que conocía a Ligia, nos facilitó el contacto porque Ligia estaba más conectada con temas publicitarios, y bueno, decidimos hacer esa medición y lanzarnos. Lo más difícil fue lograr un instrumento que fuera único para los 3 países, pero que de alguna manera le diera noción y entendimiento y la semántica de cada país, porque lo que preguntamos acá en nuestro español, los 3 países somos de habla hispana, puede ser muy claro y clave para nosotros y diáfano, clarísimo, pero en España se puede entender otra cosa, o temas de redacción hace que sea más fácil de esta otra manera en México, y en eso el rol de nuestras colegas fuera fue fundamental. Así es, entonces el proyecto afortunadamente fluyó muy rápido, ¿cierto? Y convinimos o acordamos pues que podíamos sacar de allí un paper bien interesante. Vino pues la fase de trabajo de campo, que en todos los proyectos es siempre algo demandante,
y logramos finalmente obtener una muestra importante, cerca de casi 1500 papás y mamás en los 3 países, y esa fue pues una de las fortalezas del estudio. Sí, otra de las grandes fortalezas del estudio fue también que fue una muestra relativamente equilibrada entre los países, y que el marco teórico, a pesar de que es un tema emergente, pues nos permitió detectar ese vacío y esas dimensiones que componen el nivel educativo, o el literacy en inglés, acerca de esta noción de la publicidad digital en los padres. Efectivamente, ya pasando a los resultados, ¿cierto? Encontramos en la literatura algo emergente de hace unos apenas 3 o 4 años, que solo se había estudiado con niños y adolescentes, pero no con los papás, ¿cierto? Que es la alfabetización de la publicidad, digámoslo así, ¿no? O advertising literacy, el término original, a nivel cognitivo, actitudinal y moral. Entonces, básicamente, ¿qué conoce el papá de publicidad móvil a la que está expuesto su hijo? ¿Qué opina de eso y cómo le parece, si es algo ético o no? Y digamos que ahí empezaron a haber diferencias entre los países. Digamos que el que menos conoce del tema, o el menos alfabetizado en el tema, es Colombia. Pero a pesar de ello, pues se le permite a los niños exposición a estos medios. Digamos que también en el marco de eso no solo miramos esa variable, también miramos el tipo parental, ¿no? ¿Qué tipo de padre eres, digamos entre comillas? Un poco si el padre es indulgente, si el padre tiene autoridad, o si ya se va hacia el otro lado y es un padre autoritario. Uh-huh. Entonces, efectivamente, los padres, una pequeña porción, algo así como el 15% de la muestra total, se caracterizaron como padres indulgentes, ¿cierto? Es decir, un poco despreocupados de la relación entre sus niños y los medios digitales, y a su vez, sin embargo, la mayoría de padres se reconocen como padres con autoridad, ¿cierto? Es decir, que tienen ciertas reglas, pero que también dan cierta flexibilidad, ¿no? Es como un punto intermedio. Este tipo de padres son los que más conocimiento tenían de la publicidad móvil. Y los que menor conocimiento tenían, de alguna manera, eran bastante restrictivos con los niños frente al uso de esta publicidad. A mí, lo que más me sorprendió, no sé, en la investigación, es que en ninguno de los países hubiese diferencias de género en las opiniones, o digamos en las respuestas que nos daban frente a lo moral, lo actitudinal, lo cognitivo. No hubo diferencias entre hombres y mujeres. A veces uno pensaría que hay países un poco más machistas, pero realmente eso no se vio reflejado en los resultados. Así es, entre papás y mamás. No hubo diferencia. No hubo diferencia. Y a mí me sorprende que los papás y mamás, también por igual, se preocupan mucho más por el tiempo de exposición que tienen los niños ante todo el contenido en los smartphones, y no sobre qué es lo que están haciendo. Entonces, básicamente, las discusiones o las reglas en casa tratan sobre tiempo de uso, pero qué están haciendo y a qué están expuestos realmente los papás. En ninguno de los países tampoco realmente pueden tener un conocimiento adecuado de esos hábitos de los niños y a qué están expuestos, y menos en términos de publicidad móvil, que era pues el objetivo central del proyecto. ¿Qué recomendaríamos de este estudio? Pues recomendaciones, diríamos, a nivel de los papás y mamás, fijarnos mucho más en los contenidos, ¿cierto? Como decíamos hace un momento, el énfasis está muy hacia cuánto tiempo usan ellos, cuánto tiempo les damos permiso de usar, ¿cierto? Pero realmente a qué contenidos están expuestos. Hay que dialogar con ellos. Siempre el mejor mecanismo va a ser el diálogo y el consenso, no como una imposición. Y por el lado de las políticas públicas, porque también en el artículo, en
paper lo planteamos, se requiere mucho más participación de política pública, incluso de legislación, porque no hay claridad sobre cómo la publicidad móvil puede llegar a impactar a los niños, y sobre eso particularmente en Colombia y bueno, y en México y en España prácticamente no hay nada al respecto, así que está todo por hacer desde ese punto de vista de legislación y normativas. Sí, esto es de alguna manera, haciendo una analogía, así como revisamos cuánto azúcar consumen o no, qué hay en las etiquetas, pues aquí falta saber qué hay del etiquetado publicitario y hasta qué punto se puede llegar con los niños en esta publicidad. Si bien vemos nosotros en cualquiera de nuestras redes sociales, por cada 3 posts hay prácticamente un anuncio, lo mismo pasa en las redes sociales que utilizan los niños, luego es un asunto que hay que intervenir. Así es, entonces para finalizar podemos decir, y es una buena noticia de hace apenas unas 3 semanas, ya el paper, ¿cierto? El artículo como tal fue aceptado en una muy buena revista que se llama Young Consumers, que precisamente trata todos estos temas del impacto de los productos en los niños, básicamente, ¿no? En este caso de los medios digitales, los papás y los niños. Así que digamos que hasta aquí es un buen resultado para esta etapa del proyecto. Y bueno, les contaremos más resultados. Esperamos tener más. Muchas gracias por la invitación.